el significado de Goliat es un gigante, un hombre alto. De Gat. Y tenía de altura 6 codos y un palmo. Estaba yo investigando lo que era 6 codos y un palmo, y dice en las medidas más o menos que estaba de entre 6 pies a 29 pies de alto, Goliat. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era del peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Él hasta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía hierro su lanza, 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre nosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear contra mí, si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Vamos a tomar nuestro lugar. Y antes de comenzar, ahí en tu lugar puedes inclinar tu rostro y vamos a orar y entregarle a Dios este lugar para que sea Él el que nos hable. Amén. Señor, en esta tarde venimos delante de tu presencia. Venimos delante de ti, Señor, para pedirte primeramente, antes de entrar a tu palabra, perdón por nuestros pecados, nuestras faltas y nuestras iniquidades. Te pedimos que nos perdones, Padre, porque sabemos que te hemos fallado. Sabemos que somos pecadores, Señor, y que tú diste la vida por nosotros en la cruz del Calvario. Te pedimos en esta tarde que sea tu Espíritu Santo el que hable, que sea tu Espíritu el que toque a las personas. Y en esta hora, Señor, en esta tarde, levanta a un David que esté decidido, Señor, a enfrentar esos gigantes. A un David que esté seguro de sí mismo y seguro de quién lo ha enviado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y amén. Yo no sé cuáles gigantes tú puedas estar enfrentando en este día, porque yo no conozco tus problemas, yo no conozco tu vida regular, tu vida básica, tu vida durante el día, y yo no conozco lo que tú estás enfrentando, pero lo que yo sí sé es que los que nos visitan, ustedes han venido al mejor lugar, porque dijo el salmista que es mejor un día en la casa de Dios que estar 1000 fuera de ellos. Es un gozo estar aquí, y ustedes han escogido el mejor lugar, y Dios tiene una palabra preparada para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Aquí dice que el filisteo, que el valle estaba de un lado el pueblo de Israel y de un lado el pueblo de los filisteos, y que en medio del valle, de los soldados de Israel y de los soldados de los filisteos había un valle. Y más adelante en el versículo, así como están sentados, en el versículo que sigue, porque leí nomás hasta el 10, hasta el 11, perdón. Dice que oyéndolos Saúl y todo Israel, estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Bueno, el filisteo, dice la palabra del Señor, que se paraba en medio de los dos combates. Él se paraba en medio de los filisteos y en medio de los israelitas, y amenazaba a los israelitas. Y vemos en el versículo 11 que dice que oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Como les repito, yo no sé cuáles son los gigantes que ustedes estén a punto de enfrentar o están enfrentando, y tal vez tengan miedo para enfrentarlo. O tal vez es algo difícil para tú poder tumbar, y a ti te da miedo, o tienes miedo, o estás turbado porque el gigante es muy grande para ti. Pero en esta tarde el Señor te ha traído con un propósito para recordarte que si tú, como David, te puedes levantar y sabes que no es por tus fuerzas que tú vas a pelear contra ese gigante, es cuando el Señor va a ir contigo, así como fue con David. Y vamos a seguir leyendo en el 12. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo, de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab,
el tercero Sama, y David era el menor. Siguieron pues los tres mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Aquí Dios nos está diciendo que los problemas que tú estés pasando, la circunstancia difícil que tú estés pasando, tal vez ya te ha estado amenazando varios días. Ya te ha estado acechando varios meses. Ya has estado pasando o peleando contra ese gigante y lo has estado oyendo, amenazando a tu familia, y has estado luchando contra él durante varios días, porque vemos aquí que el gigante los amenazó por 40 días. Tenía al pueblo de Israel arrodillados detrás de un muro, estaban detrás de un muro escondidos, porque le tenían miedo al filisteo, al paladín, al gigante, le tenían miedo al gigante. Pero ya podemos ver aquí que David empezó a oír, David empezó a ver. Dice, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bajeje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín, que aquel gigante se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat. Salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Aquí podemos ver que David ya oyó lo que estaba sucediendo. Tal vez nosotros no estemos pasando necesariamente, tu familia o tu área de alrededor esté pasando o peleando o están siendo amenazados por algo. El gigante aquí, Goliat, puede ser un gigante el tuyo, un gigante de inseguridad. Puede ser un gigante de drogadicción que tú no has podido dejar, un gigante de tristeza, un gigante de depresión, un gigante. Hay muchos gigantes que tú puedas estar enfrentando, un gigante de donde tú no puedes controlar tu enojo, un gigante de tu carácter que tú no has podido cambiar. Pero vemos que David oyó que el gigante estaba amenazando a su pueblo, que el gigante estaba amenazando a su casa, que el gigante seguía y seguía amenazando al pueblo de Israel. Y cuando David oyó, los oyó, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Versículo 25 dice, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará a su hija y eximirá de tributo a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David. Aquí podemos ver ya que David ya se decidió a levantarse. Aquí ya se levantó un David seguro de que allí cuando David estaba atrás de las ovejas, dicen que David tocaba el arpa. Y dicen en el capítulo anterior del 17, dice que cuando los espíritus malos atormentaban a Saúl, cuando David tocaba el arpa, el espíritu malo de parte de Dios huía. Porque dice en la palabra que el espíritu malo que atormentaba a Saúl venía de parte de Dios. Así dice la palabra. Entonces, cuando venía el espíritu malo de parte de Dios, David tocaba el arpa y los demonios huían. Así que eso nos puede dar a nosotros evidencia de que David, detrás de allá donde nadie lo miraba, donde estaba pastoreando las ovejas, él adoraba, bendecía y adoraba el gran nombre de su Dios, que era Jehová en ese entonces. Entonces,
vemos que él ya lo había adorado, Dios ya le había dado un encuentro a David, y cuando David oye que el gigante está amenazando su casa, que el gigante está amenazando su ministerio, que el gigante está amenazando a su gente, vemos que David oye y David se levanta y David habla. Y cuando David habla dice esto: entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitará el oprobio de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió de las mismas palabras diciendo: así hará el hombre que le venciere. Y oyéndolo hablar Eliab, cuando tú te decides ya levantarte, cuando tú ya tienes la iniciativa de levantarte de donde has caído para pelear contra el gigante, se van a levantar los que no creen en ti. Se van a levantar los que te van a criticar. Se van a levantar esos que cuando tú estés tratando de levantarte o ya te decidiste levantarte, van a llegar esos que van a decir así como y luego muchas de las veces van a ser los de tu propia casa los que no creerán en ti. Los mismos de tu propia casa van a ser los mismos que te van a poner el pie cuando tú te quieras levantar para pelear contra el gigante que está acechando tu casa, tu vida, tu área espiritual, tu área económica. Porque también hay gigantes en lo económico. Tal vez tú no puedes salir adelante en lo económico. Tal vez se te hace difícil encontrar un trabajo. Pero en esta tarde, si tú te levantas así como se levantó David y sabes que hay un gigante que acecha tu vida y te levantas como David, seguro de ti mismo y seguro de quién te ha enviado, créeme lo que el gigante va a caer. El gigante va a caer. Entonces, cuando David habló, se levantó en la primera persona que no creía en él. Y la primera persona era su propio hermano, el primogénito de los 8 hijos de Isaí. Se levantó Eliab y le dijo, se encendió, dice, y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Y fueron oídas las palabras de David, que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Vemos que Eliab, su propio hermano, no creyó en él. Cuando tú te levantes y tomes la iniciativa de levantarte para pelear contra lo que te está acechando a tu vida, lo que está acechando tu área económica, lo que está acechando tu familia, cuando tú te levantes, los que no van a creer en ti van a ser los de tu propia casa, van a ser los de tu propio escuadrón, van a ser los de tu propio alrededor, van a ser ellos los que te van a tratar de poner el pie. Vemos que Eliab le dijo: ¿qué estás haciendo tú aquí? Yo conozco la malicia de tu corazón, tú has venido nomás a ver la pelea. Y le dijo David de la siguiente manera: ¿qué he hecho yo ahora? No es esto nomás hablar. O sea, David nomás estaba hablando, pero David ya había tomado la iniciativa. Él ya había oído que había un gigante que estaba amenazando a su pueblo, al pueblo del Dios de los escuadrones de Israel, por varios días. Y David tomó la iniciativa de levantarse, y cuando David tomó la iniciativa de levantarse, mucha gente no creyó en él, hasta su propio líder. Saúl no creyó en David. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, hablando acerca de Goliat. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Si ves, cuando tú te levantas, podemos ver aquí que David estaba seguro de sí mismo. Cuando tú te levantes y tú ya estés listo para pelear contra ese Goliat, contra ese paladín, contra ese gigante, y tú te quieras levantar, tienes que estar seguro de ti mismo. Tienes que estar seguro de que tú ya has peleado detrás, allá donde estabas cuidando las ovejas, de donde te sacó Dios, y ya has peleado contra ese mismo gigante, ya has peleado contra un oso, ya has peleado contra un león, y tienes cartas en las manos de que tú puedes también vencer a ese gigante. Entonces dice de la siguiente manera: y dijo David a Saúl que él iba
pelear contra ese filisteo y que él iba a ganarle. David estaba seguro de sí mismo. Cuando tú te levantes, se levantarán los que no creerán en ti, pero también se levantará tu propia, en ti va a haber una inseguridad, en ti va a haber un miedo contra eso, porque yo me imagino David, sí estaba seguro de sí mismo, pero David dicen que en ese entonces era como de entre 14 a 17 años, entonces David era un joven. Me imagino que David sí tenía temor, pero él estaba seguro de quién lo había enviado. Amén. Amén. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Aquí le dijo Saúl: no podrás tú ir contra aquel filisteo. Su propio líder no creyó en él. Entonces, cuando su propio líder no creyó en él, más adelante podemos leer que Saúl también le quiso poner carga a David. Su propio líder le dijo que no iba a poder, y al último, cuando David le dio varias palabras, porque David le respondió a Saúl, dijo: tu siervo era pastor de las ovejas. Eso es cuando tú sacas tu testimonio, cuando la gente no cree en ti y tú le dices: mira, yo estaba detrás de las ovejas, era pastor de las ovejas, estaba yo tirado ahí en una calle, endrogado, yo estaba en una calle ahí tirado, y yo era pastor de las ovejas donde nadie me miraba, de mi padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, yo lo echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Cuando el gigante provoque tu casa, cuando el gigante provoque tus finanzas, cuando el gigante provoque el área en la cual tú estás batallando, te tienes que levantar y decirle: mira, oh rey, mira, oh líder, mira tú, Eliab, hermano mío, tú que no crees en mí, ese filisteo va a caer aquí a nuestros pies y él va a ser nuestro siervo, él va a ser el que nos va a servir a nosotros. Entonces vemos que David le dijo a Saúl, y así también nosotros nos tenemos que levantar y decirle al gigante que nosotros hemos peleado batallas que nadie han visto y nosotros hemos vencido. Contarle a aquella persona que no cree en ti y le dices: mira, yo he pasado por las mismas cosas que yo estoy pasando ahora, antes, donde yo era el incrédulo, donde era el que yo no quería ir a la iglesia, donde era yo el que estaba borracho, donde era yo el que estaba drogadito, pero hubo un hombre, hubo un David que se levantó y oró por mí. Cuando se levantó ese David, cayó el gigante, y aquí estoy yo predicando. Mira, yo les voy a decir un poco de mi testimonio. Yo me la encontraba, no voy a decir nombre, no voy a decir dónde, pero yo me encontraba en las pandillas hace aproximadamente como 4 años. Me encontraba en las pandillas, me encontraba tirado en la drogadicción, me encontraba tirado me gustaba mucho la cocaína, y cuando yo estaba metido en eso, yo tenía un gigante delante de mí. Había un gigante que se había levantado en casa, que me había tirado a mí fuera de mi casa, que me hizo levantarme a mí en rebeldía en contra de mis padres y irme de mi casa. Y cuando ese gigante se levantó en casa, también se levantó un David. Y se levantaron varios, porque por mí estaban orando hasta México. Y cuando esos David se levantaron, déjame decirte que cuando yo estaba a punto de que mis propios amigos me mataran, hubo un hombre que estaba orando por mí a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, y una señora allá en México también orando por mí a todas horas. Y esa señora, por las oraciones de esos 2 Davids, estoy aquí. Voy a estar siendo recordado. Pero la misericordia de Dios levantó a un David, y ese David peleó por mí. Ese David se levantó, así como tú te tienes que levantar en esta tarde, te dice el Señor: levántate, David, porque cuando se levanta un David seguro de sí mismo, un David que sabe que lo ha enviado, peleará contra el Goliat, y caerá Goliat caído, caerá Goliat muerto, caerá Goliat con la cabeza con la piedra torada en la cabeza, caerá Goliat cuando se levante un David, cuando se levante un David. Yo vine a levantar a alguien en esta tarde, yo vine a recordarle a alguien que tú eres un escogido de Dios,
que tú eres un hijo de Dios, que tú eres creación de Dios, que Dios te ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Él te vio, el embrión tuyo, los ojos de Dios lo vieron. Y en esta tarde el Señor te quiere decir que te levantes. En esta tarde el Señor te quiere decir que ese gigante de incredulidad que hay en casa va a caer. Que ese gigante de temor y de inseguridad va a caer. Que si se levanta un David seguro de sí mismo y agarra la mano de Dios y sabe que no es con su fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo, va a caer ese paladín. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Damos gracias, Señor. Y ya vemos que David le respondió a eso, que él mataba al oso y a los leones. Y añadido David dijo, Jehová me ha librado de las garras del león. Cuando tú estés delante de los que no creen, diles, Jehová a mí me ha librado de las garras de los leones y de las garras del oso. Y también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Y vemos luego aquí lo que yo les dije, que el mismo Saúl le trató de poner carga. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Van a tratar de poner carga en ti cuando tú te levantes, cuando tú decidas levantarte, cuando tú ya estés a punto de ir a pelear, los mismos de tu casa te van a tratar de poner cargas, te van a tratar de quitar tiempo, te van a tratar cuando tú estés esforzándote por buscar a Dios, va a haber diferentes amigos que te van a tratar de sacar de ir a la iglesia, va a haber diferentes situaciones que te van a tratar de sacar de ir a pelear contra ese gigante. Pero si tú te levantas seguro de ti mismo, si tú te levantas seguro de quién te ha enviado y seguro de que no es con tu fuerza sino con el poder del Espíritu Santo, ese paladín va a caer a tus pies, dice el Señor. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Cuando tú te pares también, cuando tú te levantes, cuando tú decidas levantarte y pelear contra el filisteo, el mismo gigante no te va a creer en ti. Y ese va a ser uno de tus contrincantes, uno de tus peores enemigos. Ese gigante que tú estás peleando, cuando tú te enfrentes contra él, lo vas a ver muy grande. Ese mismo gigante te va a decir, así como le dijo a David. Vamos a leer lo que le dijo a David el gigante. El filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, así te va a decir el gigante a ti, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y esto es cuando se decide a levantarse un David. ¿Cuántos David se van a levantar en esta tarde? Yo no sé a quién Dios le esté hablando. Yo no sé cuál gigante tú estés enfrentando, pero yo lo que sí sé, que si tú vas agarrado de la mano de Dios, tú vas a poder vencer. Tú vas a poder salir adelante. Créemelo, que aunque el paladín tenga casco, que aunque el paladín tenga hierro, que aunque el paladín tenga lanza, que aunque el paladín tenga espada, que aunque el paladín tenga jabalina, no podrá ir contra ti. Entonces el filisteo lo tomó en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y le dijo el filisteo a David, soy yo perro para que vengas a mí con palos, porque David tenía una honda. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con inseguridad, tú vienes a mí con temor, tú vienes a mí
con depresiones, tú vienes a mí con tristezas profundas, tú vienes a mí con soledad en el alma, tú vienes a mí con enojo incontrolable, tú vienes a mí con carácter diferente. Pero dice David que cuando se levantó David, le dijo, tú vienes a mí contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre poderoso de Jehová de los ejércitos. Así tú levántate delante del gigante. Y de ese gigante que tú no puedes vencer, de ese gigante que ha atacado tu vida, que has echado tu vida por varios días, por varios meses, levántate delante de ese gigante y dile, tú vienes a mí con inseguridad, temores, depresiones, en el área económica me estás golpeando, me estás amenazando ya por varios días, pero yo vengo a ti en el nombre poderoso de Jesús y yo sé que caerás vencido. Y luego podemos ver más adelante. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y cortaré tu cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Cuando tú te pares delante de ese... Cuando se levanta un David seguro de sí mismo, que se para delante de ese gigante, le dice, tú vienes a mí con lanza, espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre precioso de Jesús. Tú vienes a mí a acecharme, ya me acechó Saúl, ya me acechó Eliab, ya me acecharon muchos. Pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, y Jehová te entregará hoy en mi mano. Así le dices al gigante, Jehová, Jesús te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza. Cuando tú te decidas levantarte contra el gigante, y tú ya le dices a él lo que le vas a decir, así como le dijo David. Dijo, yo le cortaré tu cabeza, y daré los cuerpos de los filisteos a las aves y a las bestias del campo. Pero cuando David dijo eso, porque él iba a hacer eso de mocharle la cabeza para que toda la zona de alrededor sepa que hay un Dios sobre los escuadrones de Israel. Cuando tú venzas a ese gigante, cuando tú le tumbes la cabeza al gigante que tú no puedes derrotar, la gente de alrededor tuya le darás evidencia de que existe un Dios. Si tu gigante era un gigante de enfermedad y lo vences de una o de otra manera, la gente de tu alrededor sabrá que existe un Dios de milagros. Si tú te levantas contra tu gigante de drogadicción y no lo puedes vencer, y lo vences y le mochas la cabeza, le darás gloria a Dios. Y todo lo que nosotros hacemos en el caminar cristiano y como seres humanos es solamente para darle gloria a Él. Porque nosotros como seres humanos no nos merecemos aplausos, no nos merecemos gritos, no nos merecemos nada. Mas un hombre hace 2000 años, estando en gloria, estando donde los ángeles le repiten santo, 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 bajó a este mundo polvoriento para morir por mí, por ti, para vencer el gigante del pecado. Se levantó un David hace 2000 años por ti y por mí, llamado Jesús de Nazaret, que venció al gigante del pecado, venció al gigante de la enfermedad, venció al gigante de la rebelión, venció al gigante que tú puedas estar enfrentando. Jesús ya te entregó a ti en tu mano la victoria. Y déjame seguirte leyendo ya para terminar. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en mi casa, sabrá que hay Dios en ciudad de refugio, sabrá que hay Dios en las casas de los que se congregan aquí, de los que han venido en este día a recibir esta palabra, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él nos las entregará en nuestras manos. Dejen repetirlo esto para que lo puedan entender otra vez. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir en contra de David,
David se levantó y se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda y hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas las puso en su tienda. Y luego ya al último Saúl le dice de quién es hijo él. Pero yo en esta tarde vengo a decirte que si se levanta un David, que si yo alcancé a meter la palabra de Dios en tu corazón tanto que te dio a ti un empuje más para levantarte, para pelear contra tu Goliat, para pelear contra tu paladín. ¿Sabes que nosotros no vamos solos? ¿Sabes que cuando tú te pones tu vida en las manos de Dios, tú no vas solo? Que Jesús, antes de que tú vayas a la sala de espera de ese hospital, de esa clínica donde vas a recibir resultados, Él ya se paró ahí antes de que tú llegaras ahí. De que Jesús, antes de que tú murieras en el choque, antes de que tú murieras en el accidente que deberías de morir, Jesús paró e hizo cierto movimiento para que tú no murieras y estuvieras aquí en este día. Yo no sé a quién yo le estoy hablando, yo no sé, pero el Espíritu de Dios está fluyendo, y cuando el Espíritu de Dios fluye de una manera hermosa, y Dios te toca y Dios te hace entender a ti que Él te levantará, y tú serás un David para tu familia, y tú serás uno que agarra esas 5 piedras y vas a tirar a ese paladín, a ese gigante que se ha levantado contra tu familia, contra ti, y lo vencerás, y toda la gente de tu alrededor sabrá que hay un Dios que existe, que hay un Dios que vive, que hay un Dios que resucita a los muertos, que hay un Dios que abre el mar en dos, que hay un Dios que vence a los leones. Porque cuando Daniel estaba en el pozo de los leones, Daniel se encomendó a Jesús y a Jehová. Cuando Daniel se encomendó a Jehová, díganme qué hizo Jehová. Cerró la boca de los leones. Entonces cuando vinieron otra vez a chequear a Daniel, Daniel todavía no había muerto, porque cuando tú estás seguro de quién te ha enviado y te levantas así como David, el Señor irá contigo y tú podrás vencer a tu gigante. Pueden ponerse de pie. Y si Dios te ha levantado de alguna, de otra manera te ha hablado, tú puedes pasar aquí adelante y decirle: Señor, yo no lo quiero hacer ni tratar de hacerlo con mis propias fuerzas, porque vemos que este paladín era un gigante, era un hombre muy grande, y luego dicen que tenía casco, que tenía mallas sobre su casco. ¿Cómo pudo ser que una honda y una piedra pequeña pudo tumbar a un gigante? Porque no eran las fuerzas de David, era el Espíritu de Dios que acompañaba a David en todo tiempo. Cuando él se paró al pie de la guerra, ese paladín cayó rendido a sus pies. Y luego cuando cayó rendido a sus pies, David acabó de matarlo, lo acabó de matar y le mochó la cabeza, y toda la zona de alrededor supo que había un Dios. Amén. Si tú quieres pasar aquí adelante, puedes pasar, y yo quiero orar por ustedes.